Perdón, sí. Bueno, la doctora Norma Guerra es médico adscrito al Departamento de Nefrología Pediátrica del Centro Médico Nacional La Raza, del IMSS. Es egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Tiene la especialidad de Pediatría Médica en Monterrey y la subespecialidad de Nefrología Pediátrica por la Universidad Autónoma de México. Bueno, la doctora Norma Guerra además tiene una maestría en Ciencias de la Educación, pero sobre todo con ella y con la doctora Mara Medeiros y el doctor Ricardo, en fin, somos un grupo interdisciplinario, pero realmente hemos estado muy cerca en los últimos 3 años, yo creo, que hemos estado haciendo un trabajo muy bonito, clínico, que bueno, parte de esto es la acidosis tubular renal, y muchas gracias por aceptar dar esta charla. Gracias, Laura. Para identificar lo que no es acidosis tubular renal, primero tenemos que conocer lo que es acidosis tubular renal. Entonces, en una manera breve, pues es un síndrome clínico que es raro, ¿verdad? La frecuencia se describe que es un paciente, bueno, un caso por cada 1.000.000 de habitantes, entonces en realidad no es tan frecuente como hemos creído, ¿verdad? ¿Qué lo caracteriza? ¿Qué va a caracterizar a la acidosis tubular renal? Prácticamente son pacientes que van a tener acidosis metabólica persistente. Para hacer ese diagnóstico yo necesito una gasometría, ¿verdad? Esta puede ser venosa, el pH va a ser menor de 7.35 en forma persistente. Yo necesito más de 2 determinaciones para hacer como tal ese diagnóstico. El bicarbonato, por lo general, es menor de 18. Ahorita en la plática muy interesante del doctor Ricardo Muñoz, él habla sobre los niveles normales o esperados para la edad de cada paciente. Ahorita los vamos a determinar. Entonces, algo muy importante que tenemos que tener en mente es que nunca tenemos que valorar a un paciente con un parámetro comparándolo con el parámetro del adulto. Entonces, el niño es totalmente diferente y ahorita les voy a mostrar los valores. Otra de las características muy importantes es que estos pacientes, estos niños van a cursar con un cloro elevado. Por lo general los cloros son mayores de 110.000 equivalentes por litro y el potasio sérico es bajo, menos de 3.5.000 equivalentes por litro. Hay publicaciones en las que se reportan potasios séricos normales, pero lo más frecuente es encontrar una disminución del mismo. Aquí está en esta tabla, les muestro yo lo que ahorita comentaba el doctor, ¿verdad? El nivel de bicarbonato va a ser muy diferente para un adulto y va a ser diferente en cada etapa del niño, ¿verdad? Él, como mencionaba, no es tanto de que el riñón sea inmaduro, sino que es lo que el paciente debe de tener, es su rango normal para esa edad. Si se fijan en lactantes, 17 a 25 son más o menos los valores y se fijan, va a ir incrementando conforme el niño va creciendo. Prácticamente a los 18 años de edad adquiere el nivel esperado para el adulto, ¿verdad? El nivel del adulto, 22, 29. Entonces esto es muy importante porque prácticamente de esto va a depender que nosotros hagamos un diagnóstico correcto de acidosis tubular renal. Entonces yo tengo que adecuar el nivel de acuerdo a la edad del paciente que yo tenga, de acuerdo al niño que tenga yo presente. Por ejemplo, los lactantes, un valor de 18, de 19 es completamente normal, no estamos ante un paciente que curse con acidosis metabólica. Sin embargo, ya para edades cercanas a los 6, 7 años, el nivel de 20, 21, 22 prácticamente se alcanzaría después de estas edades. Entonces, esa es una tabla que se me hace muy útil y nos puede sacar realmente de dudas o de apuros. Los datos clínicos en los pacientes con acidosis tubular renal pues son muy claros también, son muy evidentes. Ahorita vamos a ir comentando cada uno, pero prácticamente son niños que desde el primer año de vida tienen ya alguna alteración, ya van a dar alguna manifestación importante. Entonces, es en forma temprana como se va a manifestar la enfermedad. ¿Qué características tienen estos niños? Algo muy importante, igual que ahorita comentaba el doctor Ricardo Muñoz, uno de los datos trascendentes que nos habla ahí de alteración a nivel del riñón van a ser precisamente estos. Son niños que van a tener episodios de deshidratación. Esto es secundario al exceso de orina que ellos van a estar emitiendo. Hay algo que se llama poliuria. Obviamente el niño tiene una pérdida muy importante de agua, está orinando, son bebés que desde el principio la mamá comenta, yo le cambiaba de pañales 9 veces, 10 veces al día y eran pañales muy pesados. Obviamente el niño, como va a haber pérdidas muy importantes, en forma secundaria va a tener sed.
El problema de estos pequeños es que como lactantitos, ahorita en forma importante comentaba el doctor lo de la ingesta de leche, ¿verdad? Son niños que son lactantes, ahorita prácticamente ellos dependen de la mamá, son alimentados con leche materna o alguna fórmula, pero obviamente no se les da agua, ¿verdad? De pequeños no estamos acostumbrados a que se le indique, hay que darle líquido. Entonces son niños que por esa excesiva pérdida de orina van a tener sed, sin embargo, pues a esa edad no pueden manifestarlo. Clínicamente podemos ver unos datos, igual que ya se mencionaron ahorita, ¿verdad? Con las mucosas secas, las fontanelas deprimidas, sin embargo, pues el niño no puede expresar su necesidad de agua. Los niños pueden cursar con vómitos, hay algo de anorexia, ¿verdad? Son niños que comen poco, y este es uno de los datos prácticamente que a veces pues nada más se toma en cuenta como para realizar el diagnóstico, y no, si se fijan son una serie de datos que debe de tener el paciente, que presenta el paciente, no un dato aislado como es la anorexia o la hiporexia. Estos niños también pueden cursar con eventos de diarrea, hay casos publicados también de constipación o estreñimiento, y por la misma alteración del potasio son niños que van a cursar con flacidez o hipotonía muscular. Son niños en los que los papás van a manifestar que el niño está flácido como un muñeco, ¿verdad? No tiene un tono adecuado, y generalmente pueden cursar con algo de retraso psicomotor. Son niños que a lo mejor tardan un tiempo en caminar, en sentarse, en gatear, ¿verdad? Por el mismo tono muscular tan bajo que tienen. Entonces, otra de las características muy importantes de los niños que tienen este padecimiento, tienen detención de peso y talla, ¿verdad? En lactantes nosotros le llamamos falla de Medro. Son niños que no suben de peso, no suben de talla. Generalmente el pediatra ahí lleva una curva de crecimiento, entonces son pacientes que no llevan el peso adecuado que nosotros esperamos que ya tenga para la edad del paciente, no alcanza el peso, no sube lo esperado para los 6 meses, para los 5 meses, entonces son niños que van a ser más pequeños también para su edad, tienen una talla pequeña y tienen un peso muy bajo. Esto es algo muy característico y algo muy predominante, se afecta más la talla que el peso, porque por ahí también pasa que el niño no crece, no sube de peso a lo esperado a veces para el papá o a veces al esperado para el pediatra, y ya se cataloga como una acidosis tubular renal sin serlo, ¿verdad? Entonces esto es muy importante. Otra de las cosas trascendentes de que hagamos un diagnóstico correcto es que estos niños todos finalmente van a ser sordera, dependiendo de las alteraciones que se encuentren o mutaciones que se encuentren en estos pacientes, van a ser sordera, pero unos en forma temprana y otros en forma tardía. Pero al final de cuentas, los pacientes que tienen una presentación o una mutación con sordera temprana son niños que a los 2 años ya tienen sordera, ya no identifican los sonidos. A veces es muy difícil identificarlo, hay mamás que sí dicen, no, pues antes yo le hablaba y volteaba o con los sonidos pues reconocen que escucha el niño. Sin embargo, ya conforme pasa el tiempo van presentando sordera. Otra de las alteraciones son el raquitismo, ¿verdad? La nefrocalcinosis, que ahorita vamos a mostrar unas imágenes, y lo que es la nefrolitiasis. Son pacientes que pueden cursar con cálculos renales o piedras, ¿verdad? Aquí hay una radiografía en donde hay presencia de 2 litos o cálculos. Esta es la nefrocalcinosis. Ahorita vamos a ver una de las entidades más frecuentes. Dentro de la acidosis tubular renal, ¿verdad? Es más frecuente lo que es la acidosis tubular renal tipo 1 distal, y esto es muy característico de esa entidad. El depósito de calcio en lo que son las pirámides renales pinta de plano lo que es la anatomía del riñón, y esto es lo que va a generar de alguna manera, si no se controla esta enfermedad, puede generar daño renal y enfermedad renal crónica en etapas pues mayores, en la etapa de adulto. Entonces, hay 2 tipos de acidosis tubular renal. Es la proximal, donde hay una alteración en lo que es la reabsorción tubular de lo que es el bicarbonato, y otra que es la acidosis tubular renal distal o clásica, en donde hay la incapacidad del riñón para excretar hidrogeniones. Igual ahorita se comentaba en forma muy clara, ¿verdad? El riñón es el único órgano que excreta hidrogeniones, y pues prácticamente a nivel del túbulo colector, se va a hacer principalmente esa función. Entonces yo me voy a enfocar más a esta porque es la acidosis tubular renal que más se sobrediagnostica, ¿verdad? Y tiene características pero muy peculiares, ¿no? Y muy interesante la fisiopatología, pero no me meto realmente en eso. Pero básicamente no se excretan hidrogeniones, está disminuida la acidez titulable, lo que es la amoniogénesis,
y por lo tanto son pacientes que van a cursar con acidosis metabólica en forma persistente y de la misma manera se van a desencadenar otras alteraciones. Son pacientes que al no excretar hidrogeniones tienen pHs urinarios alcalinos, estando en acidosis metabólica sistémica. Entonces ahí como que es algo paradójico, ¿no? Acidosis metabólica sistémica con pHs urinarios alcalinos. Sin embargo, bueno, comparten las mismas características, la distal y la proximal, básicamente la acidosis metabólica hiperclorémica en forma persistente. Sin embargo, la distal, estas son muy peculiares. Son pacientes que van a cursar con hipercalciuria, ¿verdad? Si nosotros hacemos una determinación de calcio en orina, es elevado también para la edad del paciente. Cada uno de los índices urinarios tiene una característica muy peculiar en cada etapa del lactante, que si es escolar, preescolar, cambian los índices, ¿verdad? Prácticamente aquí nos seguimos mucho con la edad, mayores de 2 años tiene una determinación, menores de 2 años otra. La hipocitraturia, el citrato es una sustancia que va a evitar la precipitación o la cristalización de sales ahí en nuestro riñón y por lo tanto evita que formemos cálculos. Entonces estos niños tienen el citrato bajo. Entonces ahorita esta combinación que excedemos la pérdida de calcio y la sustancia protectora que evita que se precipite esa sal, esa combinación es perfecta para que los niños generen cálculos o nefrocalcinosis, como la imagen que les mostraba. Entonces esto se mide, ¿verdad? Generalmente el citrato es menor de 400 miligramos por gramo de creatinina en los niños. Si nosotros hacemos pruebas, ¿verdad? Que es una de las pues de las cosas que hemos hecho nosotros en nuestro hospital, medimos la capacidad para acidificar la orina, ¿verdad? Que es un parámetro medible de este defecto. Entonces, es muy característico, ellos no van a acidificar la orina y tienen pHs urinarios alcalinos y la sordera que ya les mencionaba. Nosotros, para el año pues fue 2014, ¿verdad? Se describieron ya los primeros pacientes con acidosis tubular renal. Se incluyeron un adulto y fueron 4 niños que se encontraron en este artículo. Nosotros ya publicamos qué características clínicas tienen los pacientes, ¿verdad? Para que se reconozca qué espero yo, qué tengo que buscar y qué debo de hacer para no confundir el diagnóstico de acidosis tubular renal con otras entidades que ahorita vamos a ver qué suele suceder. Entonces, esta es la publicación. Ahí mencionamos muchas de las características. Ahorita para ese tiempo, pues ya hemos avanzado en el aspecto de que ha habido más casos, ¿verdad? Se ha propagado mucho la información sobre qué es lo que busco yo en un paciente con acidosis tubular renal, qué no es acidosis tubular renal. Y ahorita prácticamente pues ya hice una tabla, no aparece realmente en esa publicación, les comentaba 5 casos y ahorita pues ya van 11 casos, ¿verdad, Laura? Ya un adulto y los otros son niños, hay 2 adolescentes por ahí, los otros son niños que llevamos el seguimiento, ya tienen su estudio genético, ya tienen la mutación identificada y pues más adelante se dará a conocer también la publicación de ese artículo en donde tenemos todas las mutaciones en cada uno de nuestros niños y bueno, también lo que previamente se ha comentado, que se ha encontrado una mutación diferente en los mexicanos, ¿verdad? Ya se han publicado muchos artículos a nivel internacional y una de las mutaciones que tenemos en los niños que hemos seguido nosotros no está reportada en ninguna parte del mundo, es propiamente del mexicano, ¿verdad? Como tal, pero bueno, ya igual se dará a conocer también. Yo les presento aquí unos casos, yo llevo el seguimiento de alguno de ellos, sin embargo, pues hay otros pacientes, ¿verdad? Yo prácticamente la experiencia que tengo con mis pacientes es esta. Prácticamente ahorita van a ver el momento en que se hace el diagnóstico, unos han sido tardíos, pero prácticamente estos 8 meses, 9 meses, ya empiezan con la sintomatología, como comentábamos, el primer año de la vida, ¿verdad? Entonces hay unos que son tardíos, pero pues así ha sido, por una cosa o por otra anda el paciente por aquí, por allá, y no se piensa en esta enfermedad. En unos se piensa de entrada sin tener las características y en otros que tienen las características ha sido lento. Entonces algo que yo les comentaba, algo muy importante, la talla en todos está afectada, si se fijan todos están en percentil 0 para ese tiempo, ¿verdad? La edad que tenían 3 años, 8 meses, y lo que pesaban y lo que medían es bajo, si acaso nada más pequeñito percentil 2 y aún así es peso bajo, ¿no? Pero prácticamente si se fijan, sacamos el Z-score y el percentil 0, hay niños que lejano a la percentil 5, ¿no? Esto es muy, muy peculiar, la talla baja en estos niños, ¿verdad? Y algo que todos tienen, yo les comento la deshidratación, yo creo que estos pacientes han compartido eso, todos han tenido episodios de deshidratación. Unos es más marcado, a lo mejor los papás mencionan, no, pues el niño estaba muy flácido, la hipotonía muscular. Otros le ponen cierta importancia pues a la parálisis, al hecho de que tomaban mucha agua, que orinaban mucho. Ahora les comento lo de los pañales como tal.
otros pues nada más que veían que no crecían, que era más pequeñito el niño, pero si se fijan todos comparten prácticamente esto, deshidratación severa. Había niños que se iban al hospital porque estaban totalmente deshidratados. Entonces hay vómitos, puede haber como tal diarrea, fiebre, ¿verdad? Hubo niños por ahí que presentaban ilio metabólico por la hipocalemia. Entonces, si se fijan estas características de deshidratación, eso yo creo que es muy importante que lo tengan en mente, porque buscándole al paciente encontramos muchas cosas, pero prácticamente esto va a ser lo primero que les comenta a los papás, no, pues que se me deshidrató. Había un niño por ahí que hasta 6 veces deshidratado y 6 veces a urgencia. Entonces, de nuestros niños, obviamente por la mutación que hemos encontrado, tienen sordera. Estos niños hombres, ¿verdad? Ahí coincide que tienen sordera bilateral severa, ¿verdad? Prácticamente son niños, los 3 niños son sordos, las niñas no son sordas, pero en forma temprana, a los 2 años un niño, otro a los 3 años, otro a los 4 años. Y vean las características bioquímicas, ahorita yo les decía, acidosis metabólica persistente, vean los pHs, abajo de 7.35, pero súper lejano al 7.35, no 7.25, 7.24, se fijan, no hay ninguno cercano ni siquiera al 7.3. El bicarbonato, el nivel de bicarbonato, pues todos han sido lactantes y nos alejamos mucho del 17 y el 18 que yo les ponía como rango mínimo para la edad, ¿verdad? Entonces se fijan 13, 12, 12.4, 7, de 4.9, 12.5, si se fijan de los más altos 13, 14 que tenemos también por ahí, que está publicado pues, ¿verdad? También en el artículo mencionado. Y la hipercloremia, el cloro mayor de 110, se fijan 120, 126, 125, hemos tenido otros de 129, pero bueno, para que coincidan exactamente que sea cuando se tomó la misma muestra, pues se ponen los parámetros que se identificaron tal cual, pero ha habido niños que hasta 129, 130 han tenido de cloro. Entonces, el calcio citrato, el calcio creatinina, les decía yo que tienen hipercalciuria, hay un tipo de mutación que puede cursar con normocalciuria, no necesariamente tienen hipercalciuria. De nuestros pacientes, había 3 pacientes que tienen hipercalciuria, los otros no. Y el citrato, ¿verdad? Este paciente en particular no le suspendimos nosotros el citrato para hacer la determinación de citrato en orina, pero sin embargo a los demás sí se les suspendió y es una característica también muy evidente. Vean, en 24 horas, pues 0.2, ¿verdad? Es bajísimo. Entonces, otras determinaciones, lo que se hacía en forma temporal, se dejaba bicarbonato para que ellos mantuvieran su equilibrio ácido-base. Se determinaba de todos modos el citrato y miren las cantidades son, yo les decía que abajo de 400, entonces fijan, es muy característico. A él no le suspendimos porque pues realmente no se ingresó, se suspendieron 2 tomas para hacer la prueba y realmente cuando tomamos los citratos pues los tiene normales, él tenía su aporte de citrato cuando lo hicimos, ¿no? Entonces de alguna manera pues también ahí nos dimos cuenta que la citraturia, a pesar de que estén en equilibrio ácido-base, cambia si tienen bicarbonato o citrato, simplemente con este niño, ¿no? Nosotros hacemos las pruebas de acidificación, yo les decía que lo característico es el defecto, no pueden acidificar ellos la orina, entonces hacemos una prueba con furosemida y otra la PCO2 urinaria máxima. Estos parámetros, un niño que tiene acidosis tubular renal distal nunca logra un pH ácido, ¿verdad? Está escrito que un pH menor de 5.32 descarta acidosis tubular renal distal. Entonces eso es muy importante, porque a veces desde el principio tenemos pacientes que tienen un pH urinario de 5, pues ya, o sea, ni siquiera tengo que pensar yo en ATR, ¿no? Entonces, hacemos la prueba, estos niños no acidifican, eso es lo característico, no acidifican y aquí están, ¿verdad? Tienen pHs arriba de 6. La PCO2 urinaria máxima es otra manera de medir lo que es el defecto de acidificación, ¿verdad? Hacemos nosotros la prueba, esta prueba debe ser, para considerar un riñón normal, debe ser arriba de 70, y pues estos niños claramente no alcanzan ese nivel, 50, 55, ¿verdad? 47. Hay un gradiente también que se mide, igual nosotros hacemos en relación al nivel de CO2 plasmático, y un gradiente normal debe de ser arriba de 30. Un gradiente menor de eso confirma el defecto de acidificación y si se fijan pues 8, 19, 15 son gradientes muy bajos, ¿verdad? Entonces pues se corrobora como tal lo descrito por la literatura y lo característico de la enfermedad, el defecto de acidificación. Y bueno, aquí pues todos prácticamente tienen nefrocalcinosis, litiasis, ¿verdad? Este niño, pero todos prácticamente, una de ellas severa, ¿no? Y aquí están pues las alteraciones de las mutaciones ya descritas, los genes, pero bueno, ya eso más adelante se verá, ¿verdad? El objetivo realmente de la plática es que nosotros, sabiendo identificar qué paciente
tiene realmente las características de una acidosis tubular renal, pues ya yo lo considero y completo mi protocolo de estudio y iniciamos tratamiento. Sin embargo, hay pacientes que solo comparten una alteración. Ahorita el hecho de que no crece el niño, de que no sube de peso, que no come, inclusive ya el hecho de decir, no come el niño, ya es acidosis tubular renal. Y no, eso es lo importante que a mí me gustaría que se llevaran el día de hoy, ¿verdad? Otra de las características de la acidosis tubular renal de estos pacientes es que ellos, una vez que iniciamos el tratamiento, el niño sube de peso y talla. Eso es algo pero muy característico. Todos los niños están arriba del percentil 50, hay unos que se acercan al 90, inclusive del peso. Yo decía ya por ahí, ya los niños, yo decía pues ya hay que cuidar la dieta porque ya nos estábamos acercando al sobrepeso. Y algo muy importante, las mamás jamás a mí me expresan, y igual yo le he comentado a Laura, jamás me expresan de que el niño no coma, ¿verdad? De que tenga hiporexia, de que no tenga apetito, no, es más, ni siquiera aún cuando todavía no tenían instalado el tratamiento, muchas de las mamás mencionan que el niño a lo mejor estaba todo el tiempo adormilado, pero una vez que despertaba, devoraba, ¿verdad? Dicen las mamás, se acababa la comida. Entonces, eso de que no come, que no es un dato, ¿verdad? Sin embargo, se menciona en la literatura la anorexia y la hiporexia, pero yo de los pocos niños así en forma intencional le pregunto a la mamá, y no, pues no, ella come súper bien. Y el peso y la talla se alcanzó en mucho tiempo, de estar en percentil 0 de peso y talla, conforme va pasando el tiempo, los niños están en percentil normal. Entonces es algo muy característico. Si yo ya lo tengo sustituido con el citrato, él debe de ir en peso y talla normal. Esa es otra característica. Y ahorita de los pacientes que tengo, yo les digo que no tienen otra sintomatología asociada, son niños que se mantienen muy estables con el citrato. Yo realmente así que durante el seguimiento que he tenido con estos niños que tengan agudizaciones del cuadro, eso, ¿no? A veces hay niños que han cursado que con gripa, que vomitó el niño y no se tomó el citrato, llega a lo mejor a descompensarlo un poco, baja el nivel de, por ejemplo, de potasio, llega a 3 o algo, pero no necesito inclusive un aporte extra, ni en la dieta, ni que yo de sales de potasio para mantener un nivel de potasio normal, sino que solo con el citrato se mantienen totalmente estables. Entonces, algo también muy importante, no hay otra sintomatología. En ocasiones se ha asociado a alergias, pero en realidad estos pacientes no tienen ninguna sintomatología, o sea, ni siquiera ha habido necesidad de que yo los envíe con otro médico para descartar alergia. No hay alergia alimentaria, no hay alergia respiratoria, no tienen nada de eso estos niños. Su apetito es normal, como ahorita les mencionaba, y prácticamente el nivel de bicarbonato y potasio, una vez que inicia el tratamiento, se alcanza normal. En ocasiones yo he escuchado que dicen, no, pues que hasta el año va a alcanzar el nivel de bicarbonato, o hasta que cumpla 3 años de tratamiento lo va a alcanzar, y no, o sea, prácticamente estos niños en días con el citrato tenemos un nivel de bicarbonato totalmente normal y un citrato totalmente normal. 48, 72 horas ya están totalmente normalizados. Entonces, esa es otra de las características de estos niños. Entonces, algo muy importante, conociendo esto, nosotros podemos decir que no es ATR, ¿verdad? Que ni siquiera tengo que pensarlo. Más que nada porque es una responsabilidad muy grande si nosotros hacemos este tipo de diagnóstico, porque no es algo que sea curable. Entonces es definitivamente dejar a un paciente con un tratamiento en forma prolongada. Entonces, pues no, ahí también la responsabilidad pesa en el aspecto de que yo puedo omitir un diagnóstico que pudiera ser corregible, y si lo omito, pues menos voy a ofrecer un tratamiento a este niño, ¿no? Entonces tenemos que ser muy precisos y tenemos que completar muy bien el protocolo de estudio. Si se fijan, el calcio en la orina, que el citrato, o sea, son elementos que están al alcance, a lo mejor no de todos los hospitales, igual en nuestro hospital carecemos, pero en muchas instituciones se puede hacer como tal el protocolo completo para diagnosticar en forma correcta, adecuada y en forma temprana a estos niños. Entonces, ¿qué no es? O sea, ¿qué no debo de considerar yo, pues, verdad? Si el paciente solo tiene peso bajo, no, generalmente tienen talla baja con otra cosa, poliuria, polidipsia, la deshidratación, hay otra cosa, el peso bajo, y si yo no tengo los elementos bioquímicos, pues no es algo que yo tengo que considerar como un diagnóstico. La poca ingesta de alimento, yo les decía, no, hay pacientes que, no, el niño no come, y es ATR, y los vemos con tratamiento, solo porque no come lo que espera el papá, ¿verdad? Que a veces dice uno, lo que el papá espera que coma y lo que el niño come, a veces esa esperanza entre ellos pues dificulta el diagnóstico, ¿verdad? El niño come ciertas cantidades, ¿verdad? No a lo mejor lo que espera el papá. Entonces ya desde ahí, ya pues lo llevaron ya al médico, porque yo quiero que coma, no se acabe el plato que yo le sirvo, a veces le sirven como adulto y el niño no va a comer como un adulto. Entonces esto es muy importante porque dice, no, mi expectativa es que coma esto y no come, entonces ya lo llevo con el médico y es entrar en un círculo
vamos a hacerle estudios, vamos a picarlo, vamos a tomar, cuando el niño no tiene otra cosa más que esto. La alergia alimentaria, ¿verdad? Yo les comentaba que pues, estos pacientes, y no hay como tal publicaciones a nivel internacional en donde mencionen que exista una asociación, ¿verdad? Son niños que pueden cursar con otras situaciones, pero alergia yo creo que no, al menos de los niños, de los únicos que hay uno que tiene hiperactividad, nada más, trastorno de déficit de atención e hiperactividad, y pues lo fundamentamos, ¿verdad? Porque, pues decíamos, tiene sordera, qué tanto la inquietud que él tiene, ¿verdad? Por explorar y demás, pero bueno, se hicieron estudios correspondientes y pues lo diagnosticaron como trastorno de déficit de atención e hiperactividad, ¿no? Pero es lo único que tienen extra, no hay alergias. Y otra de las situaciones, el niño es muy irritable, su carácter, porque me dijeron que era así porque era ATR, y pues no, o sea, los niños yo los veo totalmente normales, ¿verdad? En el aspecto de que son muy similar su carácter a un niño que no tiene ATR. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, nosotros en el hospital, ahí en el Centro Médico Nacional La Raza, hicimos un trabajo, ¿verdad? Nosotros hemos visto prácticamente en los últimos años que llegan referidos muchos pacientes de varios hospitales, tanto del IMSS como de Salubridad, con este diagnóstico. Entonces, pues nos dimos a la tarea de hacer este estudio porque había varios pacientes que clínicamente no tenían ningún dato, ¿verdad? Coincidían otras alteraciones, a lo mejor lo común de todos estos niños es el peso bajo, ¿verdad? Hay unos que entran en talla baja, hay otros que solo tienen el peso bajo, pero tenían otro historial, a lo mejor sí de alergias, a lo mejor de vómitos, pero constantes o recurrentes, pero no había deshidratación, no había poliuria, no había polidipsia, ¿no? Entonces dijimos, bueno, vamos a ver, varios son referidos ya incluso con tratamiento, otros venían referidos solo con la sospecha del diagnóstico de acidosis tubular renal. Entonces a los que tenían tratamiento se los suspendimos, ¿verdad? Veíamos nosotros, verificábamos si no había antecedente de hipocalemia, porque esa sería la única indicación para que se internara el niño, ¿verdad? Y vemos pues es un dato muy característico del ATR, ¿no? Pues prácticamente estos niños pues no tenían como tal ese antecedente. Entonces hicimos este estudio, ingresamos prácticamente a 30 niños, ¿verdad? Ya se publicó también el artículo, ¿verdad? Hicimos las pruebas de acidificación como les comentaba, y bueno, les pongo yo las tablas igual para que veamos los niveles de bicarbonato. Por ahí va a haber unos bajos, pero es una acidosis tubular renal proximal, ¿verdad? La distal yo les decía que no acidifican, y este niño acidifica perfecto. Hacemos la prueba de furosemida y alcanzó un pH de 4.78. Yo les decía que menos de 5.32 ni pensemos en ATR distal, ¿verdad? No. Este niño acidifica perfecto, y ya era un niño que ya con 8 años de edad pues ya había sido tratado todo ese tiempo como acidosis tubular renal distal, y sin embargo es proximal. Sí es importante porque yo tengo que buscar otro defecto proximal, si tiene aparte hiperfosfaturia, si tiene hiperuricosuria, tengo que descartar enfermedades como cistinosis, que a la larga puede condicionar enfermedad renal crónica. Entonces es lo adecuado que se haga un diagnóstico preciso, proximal o distal, ¿no? Entonces, si se fijan prácticamente los demás, los pHs, el nivel de bicarbonato, son dentro del rango normal para la edad de los niños. Los únicos que salen incluso limítrofes, ¿verdad? O que consideraban limítrofes, pero en realidad son normales para la edad, son de los lactantes. Los lactantes por ahí son los pacientes que tienen niveles de bicarbonato de 18, de 19, pero ya vimos que son totalmente normales. Hicimos las pruebas, yo les decía igual, el defecto de acidificación, la PCO2 urinaria máxima debe de ser mayor de 70. Si se fijan, todos estos niños tienen PCO2 arriba de 70, o sea, ¿qué quiere decir? No tienen defecto de acidificación, por lo tanto no tienen acidosis tubular renal distal. Encontramos solo algunos pacientes, pero bueno, ya son algunos de los que ya les mencioné en la tabla, ¿verdad? Entonces, bueno, yo les presento unos casos aquí para que vean lo del historial, y que hay otras cosas que tenemos que considerar antes del diagnóstico de acidosis tubular renal. Este es un caso de una niña, ¿verdad?, que la valoré yo, de 1 año 8 meses de edad. Ella tuvo peso y talla adecuadas al nacer, su desarrollo psicomotor se refiere totalmente normal, tuvo algún evento de otitis media aguda, algunos episodios de infecciones de vías respiratorias frecuentes, pero no tenía ni poliuria, ni polidipsia, nada de estas entidades. La única situación es que tenía peso y talla baja, ¿verdad? Comenta la mamá que llevan el seguimiento con el pediatra, todo va bien al principio, y sin embargo ya a los 7 meses, pues ya no es lo esperado a la curva, ¿verdad? Porque a veces el trauma es la curva, ¿no? Que ¿por qué no alcanza el percentil? Entonces ya hasta la mamá te dice, no, es que está en el percentil 0, que está en ya la mamá se involucra ahí con lo de lo que son las tablas, ¿no? Entonces solo acude
solo acude con eso. Dice la mamá, pues ya en forma intencionada, pues que notaba que la niña era algo barrigona, ¿verdad? Los lactantes son algo barrigoncitos, entonces pues, es normal, ¿verdad? La distensión. Pero dice la mamá, come poco, o sea, no se acaba las onzas esperadas, ¿verdad? Prácticamente desde el nacimiento es poca la ingesta. Prácticamente decía la señora, pues de las 4 onzas que le tenía que dar, toma 2 onzas, ¿no? Entonces esa era un historial así. Y en ocasiones decía la mamá, pues vomita posterior a que come, ¿verdad? Está un rato y luego vuelve a vomitar. Entonces fue más frecuente el vómito conforme la niña iba creciendo. Entonces, pues bueno, va con su pediatra le dice, no, pues no come la niña, tiene acidosis tubular renal. Entonces, bueno, no se completan los estudios, ¿verdad? Yo decía, bueno, vamos a ver si hicieron gasometría, no, pues no hay gasometría, no hay calciuria, bueno, entonces dijimos, vamos a ver. Algo que me llamaba la atención también es que dice la señora, bueno, empezamos nosotros el tratamiento prácticamente a los 9 meses de edad y sin embargo la niña sigue igual, no sube de peso, no sube de talla, que esperan que a los 3 años, a los 4 años suba, ¿verdad? Entonces, pues esto es algo muy importante, jamás respondió la niña ya al citrato y siguió igual, ¿verdad? Flaquita y vomitando, pues, ¿verdad? Yo la veo, entonces, pues llama la atención eso, no hay ningún dato clínico de acidosis tubular renal, sin embargo sí, el abdomen se deforma incluso, ¿verdad? Se veía muy barrigona la niña, entonces yo en realidad yo no le palpo como tal la masa ni nada, sin embargo pues pedimos los estudios, solicitamos los exámenes y dice la mamá, pues en ocasiones presenta dolor abdominal, que no es tampoco un dato característico de acidosis tubular renal. Entonces, bueno, coincide que yo me voy de vacaciones, me habla la señora, no sabe que ha estado vomitando la niña y mucho dolor. Entonces le digo, ¿sabe qué? Vaya, le había pedido yo el ultrasonido de abdomen porque me llamaba la atención ese abdomen tan prominente que no era esperado para la edad de la niña, ¿no? Entonces, ¿sabe qué? Hágale el estudio, ¿verdad? Vemos el abdomen y pues de una vez el riñón, ¿no? Entonces ya después la mamá me informa, ¿verdad? La niña tiene otro episodio de dolor abdominal, entonces pues váyase a urgencias. Entonces ya estando en urgencias la palpan, la ven, se hace el ultrasonido como tal y pues detectan esta masa. Entonces un quiste de colédoco, ahí a mí me impresionó mucho porque es algo que es quirúrgico. Entonces realmente pues la niña pudiera estar ahí años con esto y si se fijan ya qué tan importante, es un defecto con el que nació la niña. Entonces ya qué tan grande estaba para lo que es un lactante, ¿no? Entonces bueno, pues ya se tuvo que quedar la niña, ¿verdad? La metieron como tal a quirófano, hicieron sus estudios y todo, y pues esto fue lo que encontraron, ¿no? Entonces, pues a mí fue de los casos que más me impresionó porque, pues, tiene que tener uno la cautela de explorarlos, ¿verdad? De ver realmente qué coincide con la TR y qué no, o sea, que esto no es lo esperado, pues, ¿verdad? Entonces, bueno, otro caso clínico así importante, pues es ¿verdad? Es una niña de 8 años de edad, tiene como antecedente prácticamente que desde que nace vomita, ¿verdad? Vómitos postprandiales, todos los primeros 3 meses de vida. Comentan los papás que pues muy difícil, ¿verdad? Los primeros 3 meses para ellos, obviamente para la niña, y acudían con un médico y cámbiale la leche, a que no le cayó bien la leche, y dice la señora, nosotros conocimos todas las leches, la que usted quiera, nosotros la utilizamos, ¿verdad? Entonces son cambios múltiples y múltiples, ¿verdad? Después la niña cursaba con diarrea. Entonces, bueno, le diagnostican a ella una alergia a la proteína de la leche. A mí me impresionaba que ya a los 5 meses de edad, como era el vómito tan persistente, le hacen a una endoscopía tan pequeñita, ¿no? 5 meses. Entonces dijeron, pues bueno, vamos a ver qué tiene, detectan esofagitis y gastritis ya por endoscopía. Y bueno, la niña en todo momento pequeñita, y pues prácticamente pues no ingería todo lo que comía, pues lo vomitaba. Finalmente pues diagnostican como tal una alergia a la proteína de la leche. Prácticamente a los 5 meses que le hacen la endoscopía también hacen el diagnóstico de la alergia. Aparentemente ya una vez modificando esto, la niña mejora. Eso sí, ya no hay vómitos, no hay como tal diarrea, sin embargo, pues ya la niña tenía un deterioro de peso y talla que venía arrastrando pues prácticamente desde que nació. Entonces igual, la niña no mejora de peso y talla, ya se había controlado los episodios de vómito y diarrea, que eran ocasionales, refería a la mamá que ya era mucho menos, decía ya al menos no tenían que acudir a urgencias, no tenían que ver a médicos, ¿verdad? Entonces, a los 2 años de edad, la niña pues notan que sigue sin crecer, a pesar de que ya se controla esto, y bueno, pues el pediatra sospecha de acidosis tubular renal, pues como había tenido vómitos, había estado cursando con diarreas en los primeros años de la vida, pues
sospechan en acidosis tubular renal e inician tratamiento con citratos a los 2 años de edad. Igual, yo preguntaba gasometría, pues no contaba con la gasometría, no contaba con ciertos datos, pues, ¿verdad? Que ya ahorita ya checamos también, pues, no se había completado en el aspecto de si había determinación de calcio, citratos, pues, mucho menos. Entonces, yo la veo a los 8 años de edad y vean esto, a mí me llama la atención, 14,800 y mide 104 centímetros. Eso, para que tengan una idea, más o menos es una niña de 4 años, lo que pesa una niña de 4 años. Entonces, la talla igual, entonces percentil 0 y percentil para el peso y percentil 0, pero muy lejos, ¿verdad? Ya no les puse yo lo de la gráfica para obviar tiempo, pero alejado totalmente, ¿verdad? La curva está aquí y la niña por acá, ¿no? Entonces, todo ese tiempo estuvo sustituida con el citrato, ya llevamos 6 años con el citrato. Entonces, pues hacemos la historia clínica. A mí me llama la atención que dice la señora, no, yo le quito el citrato cuando se va al campamento, pues para que no note ninguna diferencia en relación a los otros niños. ¿No le pasa nada? No, nada. Yo le quité el citrato cuando le hicieron una amigdalectomía, le operaron también a la niña de las amígdalas. ¿Cuánto? No, pues me dijo el otorrino que le quitara el citrato. ¿Cuánto tiempo? No, 1 mes. Caray, ¿no le pasó nada? No. Entonces, algo que a mí ahora sí que he identificado con los niños de ATR y está descrito, o sea, los niños con ATR le quitan 2 tomas de citrato y se va hasta 13, de tener 24 hasta 13 de bicarbonato, 24 horas en 4, de verdad así, porque pues ha pasado que los ve uno inclusive hospitalizados, ¿no? Entonces, y el potasio igual, a 1.9, 1.8. Entonces, el niño que tiene ATR no tolera estar sin el citrato. Ha pasado que niños que 3 o 5 días intubados en terapia intensiva, ¿verdad? Porque la deshidratación severa y la flacidez y bueno, es muy aparatoso, al suspenderlo genera mucho problema. Entonces, bueno, dije, pues 1 mes, pues le quitamos el citrato, ¿verdad? Si ya la niña ha estado 1 mes sin citrato, vamos a valorarla, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tomaba prácticamente 45 mililitros de citratos cada 8 horas, entonces imagínense, pues igual no es tan fácil así, quíteselo, ¿verdad? Entonces era algo impresionante la cantidad que estaba tomando. Entonces, bueno, ya me da seguridad de eso, lo empezamos a disminuir. ¿Todo bien? No, pues todo bien, lo quitamos. Entonces hicimos las determinaciones. Entonces, esta niña no había poliuria, no había polidipsia, jamás se había deshidratado. Hacemos los índices urinarios todos, a nivel de bicarbonato 0, ¿verdad? No había ni para proximal ni para distal, calciuria normal. Entonces, hacemos el ultrasonido y normal, no hay nefrocalcinosis. Entonces, ahí es cuando dice, bueno, ¿qué tiene? No hay anemia, no hay otra cosa. Clínicamente, datos mínimos, pues algo de clinodactilia, obviamente la talla baja, teletelia, ¿verdad? Que lo que son los pezones muy separados, pero era el único dato que yo le encontraba, al menos a la exploración física, pero su cuello pues no era corto como yo lo esperaba, pero bueno, la talla baja muy lejana. Entonces, pues no había otra cosa, no había ya diarrea, no había por dónde buscarle, ¿verdad? No había anemia, no había otra cosa. Entonces, urocultivo normal, examen, pero hicimos pues una serie de estudios, pero clínicamente no había para dónde mandarla, porque pues no me orientaba nada, ni alergia, ni nada de eso. Entonces, pues bueno, una de las cosas importantes en las niñas de talla baja y con estas características es el síndrome de Turner. Entonces, yo mando a hacer el cariotipo, a mí no me hicieron caso por el cariotipo, tuve que mandar a la niña con un genetista y pues ya el genetista le pidió el cariotipo, le tomó la muestra y pues ya la sorpresa, ¿verdad? Es un síndrome de Turner, no tiene sus 46 cromosomas, tiene 45X0, ¿no? Entonces, pues a mí también fue de los casos que me ha sorprendido. Tenemos 4 pacientes igual que se han sido diagnosticados como ATR y son síndrome de Turner. Entonces, es otra cosa que tenemos que en forma obligada descartar, ¿verdad? Obviamente hay ciertas características. Yo decía, a lo mejor no va a ser un Turner puro, un mosaico, porque no tenía todos los estigmas para Turner. Y sin embargo, pues la sorpresa fue que fue un puro, ¿verdad? Entonces, ahí les pongo lo del cariotipo, ¿no? Y bueno, pues a lo largo de este tiempo, ¿verdad? ¿Qué hemos hecho en relación a este trabajo en cuanto a ver quiénes tienen ATR? Más bien buscando pacientes con ATR, ¿verdad? Dice uno, pues el que lo tenga, que tenga su diagnóstico genético. Es al menos lo que yo creo, y pues el pronóstico, y a veces hay mamás que son jóvenes y quieren saber si se pueden embarazar o no, ¿verdad? Entonces, a mí me parece así como que magnífico y maravilloso lo del estudio genético, ¿no? Entonces, pues nuestros pacientes como tal tienen su estudio genético. Ahorita, pues yo contaba más o menos completos, porque hay niños obviamente que se han perdido, hay niños que ya dicen, no, pues ya no lo picamos, no, pues ya no lo pique. Sin embargo, pues la mayoría hemos completado porque se pueden identificar otras cosas, ¿no? Entonces,